Hace un par de años, unos amigos y yo, al igual que Silvia, quisimos también actuar. Nos dimos cuenta de que todo a nuestro alrededor estaba moviéndose súper rápido, la sociedad se estaba transformando. Hoy en día todo el mundo se está replanteando cómo cambiar los sistemas de negocio, cómo cambiar el orden de la sociedad, cómo adaptar la religión, la familia a la nueva sociedad que hoy en día. Y sin embargo, hay una parte que al fin y al cabo es estructural de todo este proceso, que es la educación, que la gente opinaba, la gente sí decía, en ciertas cosas nos estamos quedando atrás, pero sin embargo realmente no había una conciencia social por parte de la sociedad civil de que realmente se necesitaba un cambio también. Entonces nosotros hace un par de años decidimos montar Actúa por la Educación y hacer justamente una llamada con el lanzamiento de este proyecto para transmitir la necesidad de que realmente ese tema saliese a la luz, que ese tema fuese igual de comentado que el hecho de comentar si la estructura de la sociedad se debe transformar, y entonces lanzamos nuestro proyecto en las redes sociales con el siguiente vídeo. Que eres estudiante. O que lo has sido. Sabes perfectamente lo que es pasar 20 horas a la semana yendo a clase para prácticamente copiar lo que te dicta el profesor. Para luego tener que memorizarlo en casa y repetirlo tal cual en un examen. Que si la lista de las principales obras de Cervantes. Que si las 5 características que vienen en el libro sobre la Constitución del 78. Memoriza y repite. Y repite, y repite. Cuidado, no vayas a pensar. Ni se te ocurra preguntarte, por ejemplo, si las obras de Cervantes tuvieron tanto éxito en su época, por lo mismo por lo que a día de hoy puede tener éxito cualquier bestseller. O si alguno de los problemas de nuestro país hoy tiene algo que ver con la Constitución del 78 y, por tanto, si habría que reformarla o no. Cuando un sistema educativo no desarrolla nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico y nuestra capacidad de análisis, falla. Cuando nos hemos acostumbrado a dedicar todo nuestro esfuerzo intelectual a tomar apuntes y memorizarlos, algo falla. Estamos acostumbrados y nos parece incluso normal, no lo cuestionamos. Pero no lo es. No es normal tener que memorizar y repetir en lugar de argumentar y ser capaces de llegar a conclusiones propias. Nuestro sistema educativo nos está dejando atrás y nos hace incapaces de argumentar de manera crítica y sólida. Nos hace menos libres. No construye una sociedad civil fuerte, que necesitamos hoy más que nunca. En nuestro modelo educativo nos lo jugamos todo, pero está fallando. Por eso, actúa. 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 Actúa por la educación. Este vídeo que acabáis de ver, que lo lanzamos hace 2 años, teníamos 20 años, estábamos bastante verdes, teníamos muchas ideas, teníamos nuestra propia experiencia, porque al fin y al cabo Actúa, por nuestra edad, se basa básicamente en eso, en lo que hemos sacado nosotros, nuestra experiencia cotidiana. De repente se empezó a difundir, a una velocidad vertiginosa que nosotros mismos flipamos. En una semana teníamos, creo que eran como 1,4 millones de visitas, empezamos a tener más likes que yo creo que cualquiera de las páginas que nosotros mismos seguimos, y entonces nos dimos cuenta de que realmente sí que había hueco para actuar en la sociedad y que realmente sí que era algo que preocupaba a la gente, simplemente nos estaba canalizando, simplemente nos estaba trayendo a la luz y se le estaba dando la importancia, porque al fin y al cabo la educación había formado parte de la gente en general, es de las primeras etapas, y una vez cuando ya estás más arriba, a veces a lo mejor se deja un poco de lado, intentas cambiar las cosas que están a tu alrededor, que están a tu alcance, pero la educación, que al fin y al cabo es lo que más tiempo hemos dedicado, yo que tengo ahora mismo 22 años, sigo formándome y llevo ya un cuarto de mi vida, y es a lo que dedico el 80% de mi tiempo, y sin embargo no estaba tan a la agenda del día como otros temas que se tratan ahora mismo. Y entonces quisimos actuar. Justamente Actúa se basa de gente que por su experiencia educativa, que valora muchísimo la educación, valora muchísimo la suerte que ha tenido de participar en proyectos, de conocer a profesores que la han motivado, de conocer a gente que siente esas mismas ganas de cambiar las cosas. Quisimos formar un proyecto que se basase en eso, en buscar qué era lo bueno de nuestro sistema, porque aunque la gente sea muy dramática, no es tan malo como parece, y además es una de las cosas que nos hemos dado cuenta justamente yéndonos fuera, pero que por otro lado tenía margen de mejora, tenía cosas que se podían cambiar como todo. Y entonces nosotros justamente lo que queríamos era hacer eso, ser algo que diese voz y que sirviese de crítica constructiva para realmente mejorar nuestro sistema. Pero claro, nosotros al fin y al cabo, pues eso,
somos gente estudiante, no tenemos mucha experiencia, no tenemos una visión tan global. Al fin y al cabo, nosotros lo que tenemos es la visión desde dentro. Y entonces lo que dijimos es, ¿y desde dentro nosotros qué vemos? ¿Qué es lo que podemos tocar? No nos vamos a poner a hacer leyes, no nos vamos a poner a diseñar un sistema desde cero, porque no sabemos cómo empezar. Pero al fin y al cabo teníamos ya ciertas cosas de lo que sí que sabíamos. La educación tiene una complejidad increíble, tiene muchos frentes abiertos, con ENAP se ve, se pueden tratar todo tipo de temas, y entonces había dos cosas que era lo que nosotros nos marcaba nuestro día a día, que al fin y al cabo era la metodología y el profesorado. Y entonces nosotros justo nos quisimos centrar en eso. Creemos que el sistema educativo ahora mismo, uno de los problemas que tiene, es que muchas veces se hace un uso inadecuado de la memorización. Es decir, se ve la memorización a menudo como fin, o por lo menos nosotros, al fin y al cabo, a la conclusión que llegamos es que tenemos que memorizar, que no significa que es lo que los profesores quieran transmitir. En cambio de ser algo, un paso intermedio, un proceso para hacer un proceso cuyo fin fuese mucho más para allá, para realmente replantearnos las cosas, cuestionar que el propio sistema educativo puede que esté fallando o no, el llegar a nuestra propia opinión. Entonces, Actúa justamente se centra en eso. Y luego el otro tema, que viene menos a raíz, que está más relacionado con la universidad, que es justamente el hacer la educación mucho más dinámica, el replantearse la estructura de la educación y de lo que ahora llaman la endogamia universitaria, para justamente conseguir una universidad mucho más dinámica y que se adapte a esa sociedad que hablábamos antes, que ahora mismo se está transformando continuamente y que realmente es muy difícil plantearse una educación para solucionar la sociedad de ahora, porque en cuanto que la consigamos, ya esa sociedad habrá cambiado. Y entonces ese mensaje es el que al fin y al cabo queremos transmitir desde Actúa. Entonces, ¿de dónde nace Actúa? Justamente. Pues como he dicho, lo primero de todo era de que la educación inquieta a los jóvenes. Ahora mismo la educación se está replanteando mucho, pero al fin y al cabo en focos. Tienes, sí, el Ministerio de Educación, que es Impacto Educativo, tienes el propio sistema educativo, los profesores, los colegios, las instituciones, intentándose replantear qué hacer, pero la sociedad civil, el día a día, parece que no, está como más difusa la opinión, si realmente les parece algo tan importante o no. Y entonces nosotros, ya con la experiencia de la educación, en el sentido de que ya llevamos bastantes años en el sistema, nos dimos cuenta de que realmente sí que preocupa, de que la gente se va fuera, vuelve y te cuenta, joder, pues no sé dónde nos enseñaban tal asignatura de tal manera, o al revés, joder, pues aquí en España, yo por ejemplo que estudio ingeniería, se nota muchísimo que te dicen, joder, la formación técnica que hemos tenido en tal asignaturas en España, vamos, nada que envidiarle a la que hacen en Francia, que por ejemplo he estado yo estos 2 últimos años. Entonces justamente la gente sí que, aunque parezca mentira, sí que se planteaba las cosas, aunque pareciese que simplemente pasábamos de largo, que íbamos a clase, que tal cual, sí que nos planteábamos, estábamos al fin y al cabo 4 horas en clase, a veces nos ha pasado a todos, estamos 4 horas en clase y ahora que además tenemos la tecnología, acabamos los últimos 30 minutos con el iPad y nos damos cuenta, ¿y por qué hemos desconectado? ¿Qué está pasando? Al fin y al cabo es a lo que le dedicamos tiempo. Entonces nos dimos cuenta de que sí que había conciencia, simplemente que no estaba canalizada. Entonces justamente nosotros lo que dijimos es, si a la gente le preocupa, ¿por qué no se nota que a los jóvenes sí que le preocupa? Y entonces quisimos actuar. Empezamos a conocer a gente, empezamos eso, a contar nuestro proyecto, nuestras ideas, y vimos que sí que teníamos respuestas. Además, con el propio vídeo nos decidiéramos de que sí que había hueco. Y entonces lo que nos diferenciaba es que sí, nosotros íbamos a tomarnos una Coca-Cola, contábamos lo que nos había marcado o dejado de marcar nuestras experiencias, pero no queríamos que se quedase ahí, no queríamos que se quedase en papel mojado. Realmente queríamos que eso cogiese forma y que llevase a algún lado. Y entonces, al fin y al cabo, eso es lo que nos definió Actúa. Decidimos sentarnos realmente, ver qué era lo que podíamos hacer, pues lo que he dicho antes, somos jóvenes, somos todavía estudiantes, no tenemos experiencia, vamos a centrar, vamos a ver qué es lo que realmente nosotros, como Actúa, podemos hacer. Luego, empezamos a darnos cuenta de que la educación era un mundo inmenso, o sea, es que te puedes replantear de todo. Y entonces decidimos empezar, al fin y al cabo, pues por lo más pequeño. ¿Y qué es lo más pequeño? Intentar recolectar toda esa información y realmente, más que ponernos a hacer cosas, intentar canalizar todo eso y eso pequeño que a título individual parecía que era despreciable, realmente darle forma y darle voz.
Y luego el último punto clave, yo creo, de Actúa, que como todo en esta vida, en equipo se trabaja mucho mejor. 5 mentes funcionan mucho más que una. Tú podías tener tu opinión propia, tú escuchabas al resto, te contaban su experiencia, pero al fin y al cabo todo empezaba a cuadrar cuando te das cuenta de que tú no eras el único que pensabas así, cuando veías que el de enfrente, por H o por B, tenía más o menos el mismo pensamiento, el de al lado igual, y que al fin y al cabo, intentando juntar todo eso, era como realmente íbamos a conseguir hacer algo. Y entonces hicimos Actúa. Actúa, como he dicho ahora mismo, no es más que una fuente de canalización. O sea, nosotros nos dimos cuenta de que realmente ya esa conciencia empezaba a estar. Simplemente lo que queríamos ser es como una ola expansiva. Sabíamos que no íbamos a ser un lobby de la educación, no íbamos a conseguir de repente grandes cambios, pero sin embargo sí que podíamos conseguir que la educación realmente fuese un tema que estuviese en la agenda de la sociedad civil. Y entonces, ¿para ello qué necesitábamos? Pues justamente lo que empezamos a hacer, entrevistar expertos, ver realmente lo que se estaba haciendo, lo que se estaba dejando de hacer, compartir esas ganas y esas energías que tiene la gente, hablar con profesores, hablamos con Sonsoles, hablamos con profesores de otros españoles que están dando clases en otros sistemas, hablamos con fundaciones que se dedican e intentar coger toda esa información de realmente gente experta e intentar canalizarla y compartirla. Coger el blog de estudiantes, que al fin y al cabo es nuestra parte de motivación, que es queremos demostrar que realmente le preocupa a la gente y queremos hacerle ver a la gente que esa opinión que les parece una chorrada realmente no es tan chorrada y que realmente pueden compartir esa opinión con el resto de la gente. Entonces, una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho es el blog de estudiantes, que justamente lo que decimos es a la gente que nos cuente su experiencia y además siempre intentamos remarcar que sea una crítica constructiva. Es decir, todo el mundo puede decir, pues no me gusta cómo está esto, pero al fin y al cabo así no vamos a ningún lado. Entonces, lo que llamamos mucho es, ¿y a ti qué es lo que te ha gustado de tu sistema o de otro sistema? ¿Qué es lo que fallaba aquí y qué has visto en otro lado que crees que a lo mejor no es tan difícil de aplicar aquí, que no necesitas grandes leyes para que realmente se lleve a cabo, que hay cosas que en el propio aula, que en el propio momento de pedir un trabajo, ya se pueden implementar y que realmente conllevan un cambio? Y luego la tercera cosa, que al fin y al cabo lo que hace es juntar las otras dos, que es crear eventos. Realmente poner a todos los actores de la educación en una misma sala para compartir y difundir ideas. En junio del año pasado hicimos uno que la verdad es que fue bastante interesante, que era, conseguimos que un representante de cada partido político de la parte de educación se sentase a una mesa y hablase sobre el pacto educativo con jóvenes, también nosotros preguntando, o sea, dando la oportunidad de plantear sus dudas y realmente que fuese un diálogo sobre algo que parecía como súper ajeno a ellos, cuando en el fondo son los principales protagonistas. O sea, el pacto educativo, por ejemplo, es eso, está ahí todo el mundo hablando, que si ciudadanía fuera, que si ciudadanía dentro, que si selectividad fuera, que si selectividad dentro. Pero al fin y al cabo, la gente que está en contacto con la educación, principalmente que son los estudiantes, lo veían como algo ajeno, en plan, no pintamos nada, ya decidirán y cuando decidan, pues nada, nos adaptaremos y ya está. Ahora mismo, por ejemplo, para marzo o así, estamos haciendo otro, que justamente lo que intentamos es que la gente quiera hacer cosas como Actúa. Se llama Reinventa la Educación y que lo que queremos es intentar incentivar que igual que la gente quiere hacer una startup, igual que la gente quiere hacer cosas que a nivel social y sobre todo a nivel de educación todo el mundo puede aportar y que al fin y al cabo realmente creando ese tejido social, haciendo cosas, es como realmente se va a llegar el cambio. Y entonces diréis, ¿y esto de dónde sale? En plan, ¿cómo te has dado cuenta de todo esto? En el fondo tengo 22 años, tampoco tengo mucha experiencia, como hablaba el otro día con Sebas, tía, es que tampoco sé qué contar porque me refiero, mi vida es bastante limitada. Y en el fondo, justamente en todo el proceso reflexivo de crear Actúa, nos dimos cuenta de que era curioso, porque justamente los que estamos allí éramos gente que por una razón u otra siempre habíamos estado muy ligados al sistema educativo. Teníamos como ese compromiso que realmente queríamos hacer las cosas. No éramos gente que estábamos quemada, que solo teníamos pensamientos negativos, para nada. Éramos gente que habíamos tenido cosas muy positivas y a veces te pasa que cuando ves todo lo positivo quieres que sea mejor todavía. Y entonces, echando la vista atrás, me di cuenta de que todo este proceso no empezó con Actúa. Empezó bastante más atrás y empezó metiéndome en otros proyectos, metiéndome en otros programas educativos, intentando hacer cosas fuera del aula.
Y entonces, a mí, por ejemplo, un proyecto que me gusta hablar mucho, que además es de la casa, es del MEP, porque al fin y al cabo a mí el MEP fue como un simulacro de todo esto que estoy haciendo ahora. En el MEP es una chorrada, pero de repente te crees que puedes hacer cosas, que puedes actuar. Hablo del MEP, como puedo hablar de EYP, como puedo hablar de un montón de programas como este que justamente hacen eso. Son típicos programas que tú coges lo que has aprendido en clase, es más, a veces incluso poco de lo que realmente has aprendido en clase, porque los temas no tienen nada que ver del contenido, y de repente te crees que puedes hacer cosas con ello, que le puedes dar forma, que lo puedes someter a crítica, que le puedes sacar una parte distinta a la que realmente estás acostumbrado a ver. En definitiva, como que te desarrolla unas competencias, una formación mucho más integral que a veces en casa, pues delante de un libro, no llega. Muchas veces esa información que nosotros tragamos en clase o en un libro es información, por así decirlo, como instantánea, es decir, nos la quedamos y la escupimos en clase, nos dura un año, nos dura 2, te digo yo que era muy empollona, me lo estudiaba todo, genial, muy buenas notas, pero ahora mismo me preguntas de lo que aprendí en el colegio y vamos, cualquier examen de segundo de la ESO de historia y vamos, no la apruebo ni de broma. Y entonces justamente lo que nos dimos cuenta es, ¿y por qué de lo que aprendimos aquí sí que nos hemos quedado? O sea, ¿qué es lo que nos ha quedado? ¿Por qué a lo mejor del proyecto que yo hice sobre energía nuclear sí que me acuerdo? Es que si me apuras me acuerdo hasta de algunas de las gráficas que puse en el programa escrito. Y entonces es cuando nos dimos cuenta de que hay una parte que es perenne, que es lo que liga todo eso, que son las competencias. Y que además van ligadas a una parte muy importante que al fin y al cabo es la parte personal. O sea, cuando tú realmente te sientes útil, cuando realmente eres tú el que estás siendo actor de toda esa información, el que le estás dando tu forma y además lo haces con gente, conoces a gente que también le motiva, la propia sinergia hace que acabes disfrutando de todo eso y que realmente la parte humana te forme en algo que parece súper académico. Eso que parecía que éramos políticos haciendo leyes, etcétera, etcétera, sí era importante, pero no era lo que se quedaba en nosotros, era todo ese proceso educativo que habíamos hecho en paralelo sin darnos cuenta y además con otra gente, y el ver que esa gente también respondía y el ver que esa gente tenía las mismas inquietudes. Y entonces, ahí es cuando nos dimos cuenta de lo que ya he mencionado, que son las competencias. La memorística sí, es importante, es decir, no te puedes poner a hacer nada sin realmente tener conocimiento, y es la base de todo. Pero sí que es verdad que cuando no le das otra vuelta de rosca a toda esa información, cuando realmente no te planteas todo eso que está pasando por tu cerebro, no se queda en ti, porque al fin y al cabo es que hay mucha información y tu cerebro al fin tiene que seleccionar, y entonces con el paso del tiempo irá borrando. Entonces la única forma de darle importancia a esa hora de guardar es realmente procesar toda esa información, y es cuando nos dimos cuenta de que una parte imprescindible de todo proceso educativo, y que es lo que promovemos mucho en Actúa, es el formar en esas competencias, el intentar que, como todo está cambiando, como no sabes realmente si lo que estás estudiando ahora te va a servir para el futuro, lo que tienes que al fin y al cabo es tener unas herramientas, una posibilidad de poder adaptarte y de poder actuar, sea cual sea el contexto. Y entonces nosotros eso es lo que promovemos mucho en Actúa. Capacidad crítica, creatividad, motivación, inquietud, trabajo en equipo. Al fin y al cabo todo viene ligado y son las diferentes etapas para que un proceso realmente marque a los alumnos y cale dentro. Y he cogido antes el MEP porque justamente una de las cosas que me di cuenta con el MEP es que todas esas actividades no iban ajeno a lo que realmente dabas en clase, en el sentido de que yo no me hubiese metido en el MEP si no hubiese estado en un colegio o no hubiese tenido a profesores que me hubiesen motivado a formar en ese proceso. Y que incluso antes de estar en el MEP, yo no me hubiese metido en el MEP si no hubiese tenido la inquietud o las ganas o hubiesen despertado en mí ese deseo de querer hacer cosas. Y entonces eso, aunque parezca muy lejano, aunque tal, Actúa, el MEP, EYP, cualquier programa en el que se metan vuestros alumnos es consecuencia de algo que va mucho más para atrás y que al fin y al cabo empieza en el colegio y empieza en los profesores. Es muy difícil, lo sé, intentar motivar a alumnos porque yo lo vi, o sea, en el MEP nos apuntamos 7 y se lo contabas yo se lo contaba a mis amigos y decían, en plan, qué guay, un fin de semana debatiendo, en plan, genial. Pero realmente
hay la capacidad para despertar todo eso y hay cosas que sí se pueden hacer. No voy a explicar yo cómo dar clase, porque cualquiera de ustedes lo saben hacer muchísimo mejor que yo, pero justamente lo que quiero transmitir es que sí que hay pequeñas cosas en el día a día que sin dar cuenta van despertando esas cosas. Yo tuve la suerte de que una de las primeras veces que también me di cuenta de eso es porque en la ESO me pude ir fuera y a mí una de las cosas que me marcó mucho, que siempre la cuento, que es cómo me preguntaban a mí en historia en Irlanda. Yo tenía 13 años y además estábamos estudiando la colonización de Cristóbal Colón en Irlanda, porque allí se estudia, los pobres pues tampoco han hecho muchas cosas los irlandeses, entonces tienen una historia mucho más universal. Y entonces estábamos estudiando la colonización de Colón. Y entonces, claro, yo me sentía como pez en el agua, porque me refiero, nombres me los sabía todos, fechas no me las sabía todas, pero me sonaban bastante más que a la pobre irlandesa al lado. Y sin embargo, lo que más me llamó la atención era un tipo de pregunta que me hacían a mí, que se llamaba People in History, que es un tipo de pregunta que hacen allí siempre en los exámenes oficiales, que es personas en la historia. Y entonces, era que te hacían plantearte esa historia de otra manera. Básicamente este tipo de pregunta, y lo lanzo como idea para ver a eso que me refiero de los pequeños detalles, lo que te hacían era, si te querían preguntar la colonización, en vez de decirte, cuéntame Cristóbal Colón, fechas, hitos y no sé cómo se llama ahora el tema en España, pero vamos, saben a lo que me refiero. Lo que te decían era, cuéntame Cristóbal Colón desde el punto de vista de un marinero de Santa María. Y al fin y al cabo teníamos que contar todos los mismos, es más, el día de salida o la negociación con tal, que te convocaban, te montabas en el barco, uy, lo difícil que era el barco, además siempre metías ahí la parte imaginativa de tormentas, no tormentas, llegabas tal, Cristóbal Colón, cómo era, cómo no era, cuando llegabas, qué te encontrabas, pero es que a lo mejor, en vez de preguntártelo como el marinero, te decían, cuéntamelo como uno de los indígenas, entonces tú lo tenías que contar desde otro lado. Al fin y al cabo el contenido era el mismo, es decir, todos, fuese cual fuese el personaje, teníamos que contar las mismas cosas, los hechos eran los hechos. Pero ya el mero hecho de que te tuvieses que plantear cómo lo estaría viendo cada uno de los personajes de la historia, te hacía que te lo quedases, porque además, para ti era tu cuento. Entonces, como era tu cuento, te lo quedabas mucho más. Y a mí eso que fui en segundo de la ESO, me marcó muchísimo, porque eso, yo llegué a España y otra vez. Pues no sé, es que ya no me sé ni las preguntas de historia, pero vamos. Siempre es, enumera no sé qué, no sé cuántos, o el siglo XIX, la revolución de no sé qué, y lo escupías y genial, y entonces era información instantánea. En cambio eso, que era algo sutil, que en vez de contarlo tú como algo externo, realmente te metieses dentro del contenido y lo contases, marcaba una diferencia increíble. Luego, dentro del centro, Sebas, que aquí lo tenemos, para mí fue una de las personas que eso me lo despertó. Cuando él estaba en el colegio, montó Duma, que justamente lo que hacía era promover que los alumnos hiciesen cosas dentro del colegio. Para mí que eso me parecía como algo súper difícil, en plan, ¿qué van a hacer niños dentro del colegio? En plan, si no saben ni cómo empezar, si casi hay algunos que no se saben ni atar bien los cordones. Sin embargo, sí que tienen capacidad de hacer cosas, de montar pequeñas asociaciones, de montar revistas, de montar clubs. Al fin y al cabo, para eso están los profesores, también es para guiar un poco, pero dar también esa autonomía al alumno para realmente intentar hacer cosas, que a lo mejor sale fatal. Nosotros cuando creamos Actúa teníamos un montón de dudas, no sabíamos realmente si todo se iba a quedar en papel mojado. Y es más, muchas cosas que nos planteamos, luego nos dimos cuenta de que éramos unos ilusos y que iba a ser imposible. Pero justamente es un poco el permitir ese prueba y error fuera del aula, lo que creo que es súper importante. En Francia, ahora que yo he estado 2 años, es una de las cosas que yo me he dado cuenta. O sea, yo en Francia hay asociaciones de la universidad que, no exagero, el tesorero tiene 1 millón de euros y tiene 21 años y él es el que maneja ese dinero. Tú eso lo planteas en España y dices tú, ¿qué hace ese niño con ese dinero? O sea, es que vuela, vuela. Entonces, el cambiar que realmente sí, no nos vamos a poner a hacer cosas que no nos incumben, pero que hay pequeñas cosas que sí que se le puede dar el margen de libertad y que, sin darnos cuenta, van despertando unas competencias y van formándonos de una manera que luego conllevan a que en un futuro realmente puedan hacer cosas más grandes. Y luego la parte fuera del centro, pues eso es lo que decía antes, al fin y al cabo proyectos educativos, otros programas educativos, porque una de las cosas que a mí me gustaba mucho
de cuando he participado en este tipo de cosas era el conocer a gente nueva. Al fin y al cabo, cada colegio siempre suelen ser burbujas, es decir, por mucho que sea público, concertado, privado, son burbujas. Entonces, piensas más o menos igual, hay ciertas diferencias tal, pero lo que sorprende muchísimo es que tú puedes irte a un programa educativo y darte cuenta de que hay gente totalmente distinta en ideología, en formas de pensar, en formas de vestir, en gustos, etcétera, pero que es que en esencia, en toda esa parte de querer actuar, de querer hacer cosas, se parecen mucho más a ti que el que tienes todos los días sentado a la de clase. Y a veces ese vínculo es mucho más fuerte que el hecho de que realmente penséis igual. Es más, en Actúa, si nos vieseis el grupo, vamos, cada uno es su padre y de su madre, pero literal. O sea, tenemos opiniones, es más, súper divertido. Muchas veces cuando acabamos la reunión, que casi todas son por Skype, porque estamos cada uno en una punta del mundo, sobre todo el año pasado, nos ponemos a hablar de las cosas y realmente es que te das cuenta y dices, es que lo acuerdo o lo parecido que somos en algunas cosas y lo distinto que es otros. Y es que a mí eso me parece de lo más divertido de la reunión, cuando realmente, porque hablar con todo el mundo de gente, de cosas que piensas igual, pues sí es muy guay, pero lo que realmente es divertido es ese proceso de replantearte las cosas, de que te cuestionen, de que algo que tú tenías súper claro, de repente te digan, pues yo tengo totalmente claro, y si me apuras mucho más claro, lo contrario. Y tú dices, ¿y cómo puede ser eso posible? Y es real, y en la vida misma, yo yéndome fuera, etcétera, es lo que te das cuenta, que es que no hay verdades absolutas. Entonces, al fin y al cabo, el tener esa capacidad, el desde pequeño poder adaptarse a decir, hay otras verdades, no, quiero adaptar la mía, o incluso a lo mejor digo, pues no, estoy convencida de la mía, respeto de la otra, pero justamente ahora mismo estoy mucho más firme que la verdad que yo quiero es la que yo pienso. Pues todo eso, aunque parezca muy lejano y que al fin y al cabo son cosas que se hacen fuera, realmente el profesor lo puede inspirar, los colegios lo pueden inspirar, y normalmente cuando yo he hablado con los que estamos en Actúa y todo este tipo de gente que al fin y al cabo es también una burbuja, porque te das cuenta que los que hemos estado en el MEP hemos estado en todos los programas de al lado, o sea, la red de gente que hay que se conoce por, como nosotros decimos, estas friki cosas, es increíble, porque al fin y al cabo engancha, al fin y al cabo te despiertas, te crees útil, te despierta unas competencias que como te das cuenta que eso es lo que realmente se va quedando en ti, quieres seguir alimentando todo eso y continuar. Y luego, justamente, nos dimos cuenta de que no era pura casualidad, de que todo esto que nosotros vivíamos, etcétera, etcétera, no era el hecho de solamente la parte emocional, de que era lo que a nosotros nos habían enganchado, de que era lo que a nosotros nos había marcado, sino que realmente la sociedad sí que se estaba dando cuenta de que hoy en día, sobre todo, que era lo que decíamos antes, que es que no puedes dar un sistema por asentado porque es que al día siguiente de repente te lo han cambiado y tienes que tener la capacidad de adaptarte. Las propias instituciones se están adaptando. La Unión Europea, justamente con un programa que es Erasmus+, que casi todo el mundo lo conoce por el Erasmus, que es maravilloso, te lo pasas muy bien, pero que es que Erasmus+, como tal, es un proyecto mucho más grande, o sea, va mucho más allá. Justamente lo que quiere es intentar potenciar estas tres cosas. Yo, por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta ahora en la universidad es cuando la gente se va fuera y ve el Erasmus, justamente solo piensan en lo bien que se lo van a pasar, etcétera, 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 y luego digo, si la gente solo va con esa mentalidad, ¿por qué realmente las universidades lo promueven tanto? En el sentido de, si saben que algunos se van a pegar un año que te cagas por ahí perdido. Porque sin darte cuenta, a lo mejor la parte de competencias tradicionales, y te lo digo yo, que yo hay muchas cosas de ingeniería técnica que he estado en Francia, no las he desarrollado, te das cuenta que las otras dos las desarrollas un montón. Y que a lo mejor el más golfo que se ha ido a Europa a vivir la vida, como se ha tenido que sacar las castañas del fuego, todo eso lo va a tener que aplicar. Entonces, al fin y al cabo, estas tres partes es lo que nos hemos dado cuenta que en el propio sistema no están tan integradas. Que la primera parte sí, pero que dentro del aula las otras dos partes quedan un poco más afuera. Es lo que decíamos, como que tiene que ser más experiencia en paralelo, cuando en cambio hay cosas que sí que se pueden hacer, pequeños detalles que pueden ayudar a que todo eso se lleve a cabo. Y con esto ya llego al final, que básicamente quiero que se reduzcan tres cosas. La primera, lo que ya he dicho muchas cosas, competencias.
el hecho de que eso es lo que realmente se queda en nosotros, el hecho de que realmente nuestras opiniones y todo lo que nosotros hemos procesado es lo que guardamos. Antes, en el coche de Sonsoles, María Jesús me preguntaba, joder, Pía, tú ya estás en quinto, ¿qué quieres hacer después? Es que no tengo ni idea, me quedan 2 años y me preguntas ahora mismo qué quiero hacer y no tengo ni idea. Entonces pienso, menos mal que le he querido quitar leña al contenido, porque como me hubiese querido encerrar solamente en estoy dejando de aprender tal parte teórica, estoy tal, es que no me serviría de nada, porque es que ahora mismo yo voy a salir y lo primero que voy a hacer es prueba y error. Me meteré en un sitio, me gustará, pues me quedo más. No me gusta, pues me cambio. Me voy a otro sitio, probaré, me gustará, sí, no, pues me cambio. Y al fin y al cabo es eso. Entonces, seguramente lo que me pida en el sitio A, de saber, de conocimientos, no tenga nada que ver con lo que me pida en el sitio B, lo que me pida en el sitio C. Sin embargo, las herramientas y el proceso que tendré que hacer cuando llegue al sitio A, de adaptarme, de ver qué es lo que están trabajando, de ver qué quieren hacer, de analizar cuáles son sus problemáticas, yo que soy ingeniera, de buscar soluciones a eso, siempre lo saco mucho el proceso ingenieril de replantearse las cosas, eso lo voy a adaptar a todo, pero ya no solamente en lo profesional. O sea, al fin y al cabo, tú cuando estás diciendo, yo cuando me tuve que decidir si irme 2 años fuera, el mero hecho de saber sentarte y saber valorar o intentar valorar qué es lo que tú quieres hacer de tu vida, aunque no lo tengas muy claro, es decir, el saber hacer balance, el saber ser crítico de realmente qué es lo que te va a aportar, qué no. Me voy fuera, voy a perder 2 años de formación aquí, joder, entonces a lo mejor ya pierdo mucho técnico, pero sin embargo si me voy al otro lado, es decir, todo ese proceso analítico, creativo, de buscar soluciones, es lo que realmente marca cada proceso. Pero es que incluso para comprar un regalo, es decir, el centrarte en una persona, realmente intentar conocer qué le gusta, qué regalo le puede gustar, cómo puedo llegar a ello, dónde lo puedo comprar. Al fin y al cabo, todos son procesos analíticos de buscar con creatividad la mejor solución a las cosas. Y eso, pues eso, se puede desarrollar desde una clase viendo cómo preguntas la colonización, a pedir que hagan poemas, o, por ejemplo, otra cosa es que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba en Irlanda, era que música nos hacían que nosotros mismos fuésemos todos la orquesta, es decir, un alumno hacía de director, un alumno hacía de acompañante, y entonces todo ese proceso es cuando nos dimos cuenta de que esas competencias eran importantes justamente para intentar motivar este cambio de el alumno que quiere esperar que las cosas cambien o el alumno que quiere hacer que las cosas cambien. Y ahí, aunque suene pelota, realmente el despertar esa parte de lo que hacemos en el colegio. Es donde estamos gran parte del tiempo y es donde realmente tenemos tiempo a replantearnos todas estas cosas. Entonces, el profesor, con pequeños detalles, puede realmente conseguir que un alumno pase de la parte de la izquierda a la parte de la derecha sin darse cuenta y que realmente luego en un futuro quiera actuar y hacer cosas.